Bueno, siguiendo con esta última mesa de exposición y agradeciendo al profesor Patricio Martínez su excelente traducción, continuamos con la segunda exposición a cargo del profesor Héctor Superti. Él es profesor de la Universidad Nacional de Rosario, en la maestría de Derecho Procesal. Además, es ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, Argentina. Expondrá el tema El principio acusatorio en materia procesal civil. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Sean mis primeras palabras de agradecimiento a todos los que han hecho posible que hoy estemos aquí reunidos discutiendo temas de interés común. Y en este sentido quiero personalizarlo en la persona del amigo Rodrigo, que ha realizado esfuerzos mucho más allá de lo previsible y creo que ha motivado o está motivando que pidamos postergar nuestra estadía en esta hermosa ciudad, así que sus atenciones han sido excesivas. Y también quiero adherir fervorosamente al homenaje a Luisa que participamos ayer, al principio como espectadores, pero luego como partícipes porque supo transmitir la emoción de ese reconocimiento y también transmitir el ejemplo que, a pesar de que la habíamos conocido en hora de la mañana, ya nos transmitió como una magistrada que amaba lo que hacía y hacía lo que amaba. El tema que se nos encomendó es el del sistema acusatorio en el proceso civil, pero en el programa se habla de un tema más conglobante, ¿no?, que es la reforma procesal civil desde la perspectiva de una teoría general del proceso. Y en ese sentido, cada vez que se encara una reforma procesal, aparecen dos clases de cuestiones, las técnicas y las ideológicas. En las técnicas es más fácil ponerse de acuerdo y yo creo que es difícil discutir si la opción es buena fe o mala fe, celeridad o demora, simplicidad o complejidad. Todos sabemos que queremos la simplicidad, la buena fe, la celeridad. El problema radica en algunos artículos claves de cualquier código donde se juega la ideología. Y detrás de ello está una concepción del hombre, del Estado, de la política, y es ahí donde es muy difícil a veces ponerse de acuerdo porque cada uno analiza desde su perspectiva el fenómeno procesal y va a defender determinada visión a partir de su propia historia. Entonces me parece importante un seminario de esta naturaleza donde se ponen de manifiesto justamente los distintos puntos de vista y en el pluralismo está la riqueza del debate. La hegemonía no es buena, ¿no? Significa, al revés de lo que todos piensan, de que hay coincidencia, no, de que hay una mente dominante y una serie de personas que siguen esa mente dominante. Cuando hay discusión es que hay varias mentes que están pensando. Y en ese sentido yo me voy a tomar la licencia de arrancar mi punto de vista con una suerte de cuento histórico. Voy a estar por debajo de los estándares que se han pedido en este congreso. Lo mío va a ser sin citas, sin traducciones, sin tiempos y sin espacio. Simplemente imaginando por qué llegamos al proceso. Y uno tiene la idea en ese sentido que un hombre solo en una isla tiene muchos problemas, pero no tiene conflictos interpersonales, simplemente porque no tiene con quién tenerlos. Ahora, cuando aparece otro, soluciona una serie de problemas, los problemas de la soledad, pero nacen los conflictos interpersonales. Van a discutir de quién es el pescado que acaban de conseguir, cómo van a compartir la choza. Y cuando aparecen los conflictos interpersonales, uno tiene que conocer que hay una regla que dice que siempre los conflictos se resuelven, siempre. La pregunta es cómo se resuelven. Una manera de resolver los conflictos es por la cronoterapia. A veces los conflictos quedan y el tiempo los termina resolviendo. No es la forma más frecuente. Otra manera de resolver los conflictos, la primaria, la primitiva que tuvo el hombre, es por la fuerza. Es la manera que resuelven los conflictos los animales. Y en ese sentido el conflicto se resuelve en favor del que tiene más fuerza. Es tan raro que el más débil gane que cuando una vez un débil ganó salió publicado en la Biblia, que fue cuando David le ganó a Goliat. Normalmente el grande gana al débil. Y a diferencia de lo que pasa en los animales pelean por tres causas, ¿no? Comida, sexo y territorio. Y el que pierde se va.
El ser humano no. Cuando pierde, como piensa, imagina, se va a buscar más fuerza y vuelve. Y vuelve a retomar la posición perdida y eso genera una espiral de violencia que si uno quiere advertir en tiempos más modernos cómo eso se da, se ve a nivel internacional. A nivel internacional la guerra es el instrumento bélico de resolver conflictos, el instrumento de resolver conflictos de manera bélica, y así existen las Fuerzas Armadas y existe la carrera armamentista. Bueno, cuando eso se da a nivel individual, en la sociedad se genera un estado de beligerancia tan grande que no se puede vivir. Por eso a mí se me ocurre en este cuento que un día los hombres, que no podían vivir porque estaban peleando todos contra todos, dijeron: paremos de pelear. Sentémonos en una ronda en torno a un fogón, imaginemos qué podemos hacer para no pelear y resolver los conflictos de otra manera. Y se me ocurre que comenzaron a establecer pautas para resolver los conflictos de otra manera. El primer artículo de esas pautas fue decir: no, renunciemos a la fuerza. Y entonces todo el mundo devolvió y entregó los palos con los que peleaban. Se preguntaron: ¿y a quién le damos los palos? Y dijeron: bueno, creemos un ente que monopolice toda la fuerza, que tenga todos los palos, ¿no? Y ese ente tiene que tener una directiva, una comisión, alguien que los dirija. Y vemos en este cuento, insisto, con todos los errores que tiene una síntesis de esta naturaleza, el nacimiento de un Estado incipiente con un gobierno que monopoliza la fuerza. Pero claro, al monopolizar la fuerza, comienzan a escribirse otros artículos, como por ejemplo decirle: bueno, entonces ya que tú monopolizas la fuerza, te tienes que encargar de algunas tareas. Por ejemplo, tienes que encargarte de la seguridad de nosotros. Y el Estado asume la función de seguridad, por eso monopoliza la fuerza. Pero comienzan a pensar en situaciones excepcionales. ¿Qué pasa si yo tengo un ataque y el Estado que monopoliza la fuerza no puede llegar? Y bueno, entonces comienzan las excepciones. Y ahí está el origen de lo que es la legítima defensa o el estado de necesidad. Y luego imaginan decir: bueno, ya que vas a monopolizar la fuerza, nosotros queremos saber cómo tenemos que manejarnos en esta nueva forma de convivir. Y le encomiendan a ese Estado de que establezca las reglas de la convivencia, ¿no? Y se le adjudica a ese Estado el carácter legislativo. Se le dice que dicte las normas que reglamenten la forma de vivir. Y se quedan tranquilos porque dice: bueno, vamos a vivir bien porque no vamos a pelear, renunciamos a la fuerza, hay un ente que la monopoliza, una comisión que dirige, un gobierno que dirige ese nuevo Estado, tenemos reglas. Pero alguien pregunta: ¿y qué pasa si no se cumplen las reglas? Y bueno, imaginemos un régimen de consecuencias si se transgreden las reglas, y se imaginan entonces consecuencias de todo tipo. Consecuencias, depende de la transgresión, si es una transgresión que afecta a todos, una transgresión penal, una sanción penal; si la transgresión solamente afecta a los interesados, una consecuencia civil; si no paga una deuda, que se le ejecuten los bienes. Y cuando ya pensaban que se cerraba este estatuto de la paz, a alguien se le ocurre decir: bueno, pero ¿qué ocurre cuando a un conflicto humano alguien le plantea al Estado que existió, le imputa a otro haber transgredido una regla y el que se encuentra imputado dice: yo no lo hice, yo no fui? Y ahí aparece otro conflicto. Está el conflicto humano por un lado y ahora aparece el conflicto de la discusión, si fue o no fue autor de una transgresión el que se ve acusado o demandado de ella. Y ahí se encuentran con un problema. ¿Cómo resolver esta situación? Donde una persona, tenemos reglas, tenemos el Estado que monopoliza la fuerza, tenemos una persona que va al Estado y le dice: Juan no me paga o Juan me robó, y viene Juan y dice: no, yo no robé o yo no te debo. Y tienen que idear un sistema para resolver esta cuestión. Y no pueden usar la fuerza, porque la primera idea fue: bueno, que se batan a duelo, pero nosotros estamos en una pacificación. Entonces la única manera que encontraron fue establecer que entre el acusado y el acusador, o entre el que demanda y el demandado, debatan pacíficamente. Y que ellos entonces discutan y acompañen todos los elementos que tienen para sostener lo que cada uno de ellos dice
y afirma en este debate. Pero se preguntan bien, esto está muy interesante, pero ¿quién resuelve el resultado del debate? Hay que imaginar a alguien que resuelva el resultado del debate, y ahí nace entonces una nueva adjudicación de función a este Estado que estamos creando, y se le dice, bueno, que el Estado cree un órgano que decida, luego de escuchar el debate, quién tiene razón, y nace la función judicial. Fíjense que en este recorrido hemos generado un Estado que tiene un gobierno, que tiene una función ejecutiva de administración, de seguridad, que tiene una función legislativa y que tiene una función judicial. Y en esta función judicial, que es donde nos vamos a detener, tenemos alguien que pide al Estado que intervenga cuando entiende que hay un conflicto, que hay que resolver. Ese pedido lo podemos llamar de muchas maneras, pero le podemos poner como nombre acción, que es la forma de pedirle al Estado que intervenga. Se pone en marcha un debate, que lo podemos llamar proceso, y va a haber un órgano que se va a encargar de dirigir este debate y al finalizar el debate va a resolver quién tiene razón, y a este órgano lo podemos llamar juez o lo podemos llamar jurado. Y ahí tenemos entonces una estructura de lo que es un proceso desde la acción a la sentencia, que es lo que dice el juez o el jurado cuando resuelve este debate. Fíjense ustedes que no interesa en este caso si el pedido fue porque el conflicto se origina en la transgresión de una norma de naturaleza penal o de una norma de naturaleza civil. Tampoco interesa quién promovió la acción. Yo he escuchado ayer de que decían que en el proceso penal todo es público, porque el fiscal es público, el defensor suele ser público y el juez es público. Yo creo que esto es una lectura muy ligera de la realidad, ¿no? El actor penal puede o no ser público. En los delitos de acción privada, el actor puede ser privado. Decidir que un delito sea de acción pública es una resolución o decisión de política criminal. Existe otro modelo de acción, que es la colectiva, donde cualquier miembro de la sociedad puede ser el que accione ante un delito. Inglaterra durante muchos años no tuvo fiscales, era cualquier vecino el que podía accionar en los delitos. Después se fue creando el órgano fiscal. Cuando acciona el fiscal como órgano público, pero distinto, y debe ser distinto a los otros órganos del Estado, al órgano ejecutivo, al órgano legislativo, al órgano judicial, cuando acciona el fiscal puede ser que lo haga según las decisiones políticas, con posibilidad que también lo haga la víctima a través de la querella o no. Hay lugares que la víctima puede querellar, hay lugares que no puede querellar, pero esto es indiferente al proceso. Son decisiones políticas que no tienen nada que ver con el proceso, son de política criminal, porque en el momento en que se acciona, ahí se pone en marcha el proceso. No importa quién es el actor, lo importante es cómo se va a desarrollar el debate, que siempre va a tener las mismas etapas. No hay otra forma que no sea de alguien que acuse, alguien que resista, reaccione, una etapa de pruebas, alegatos y sentencia. Lo mismo pasa con la defensa. Podrá haber un abogado particular o un abogado privado o un abogado público, y si el abogado es público no es que el Estado asume la defensa la tiene el imputado. Lo que hace el Estado es suministrarle un servicio. Le paga un abogado porque no quiere o no puede, pero el abogado está al servicio del imputado, no al servicio del Estado, independientemente de quién le paga o quién lo designa. Y el juez es del Estado, también no es en materia civil, pero es distinto al legislativo y al ejecutivo, por eso la división de poderes, ¿no? Quiere decir entonces que cuando uno habla de una teoría general del proceso, lo que está planteando es justamente esto. Nos interesa una idea de proceso como debate pacífico, donde entre partes, no importa cuál sea su origen, debaten ante un tercero imparcial una cuestión litigiosa que se origina en un conflicto, y este tercero imparcial luego debe resolver quién tiene razón. Esa sería la visión de una teoría general del proceso. Insisto, independientemente de las normas que regulen el origen del conflicto, sean civiles, penales, laborales. Por supuesto puede haber matices, pero el proceso va a ser siempre el mismo, o el déficit del proceso también va a ser siempre el mismo. El problema que se centra en este momento, por lo que vimos ayer en el debate, es cuáles son las facultades del juez. No hay ninguna duda, creo que nadie discute,
que las facultades del juez como director del debate deben existir, porque ese debate tiene que tener un director. Hay hipótesis donde hay un divorcio entre el que dirige el debate y el que dicta la resolución. Esto se ve en los juicios por jurado. El juez técnico es el que dirige el debate y es el jurado el que da el veredicto. En los sistemas donde el juez técnico hace las dos cosas, esto se sintetiza en una persona, o en un tribunal, que dirige el debate y a su vez dicta sentencia. El problema, por lo que hemos visto ayer, se focaliza no tanto en las facultades como director del debate, que creo que son indiscutibles, sino en qué sucede cuando hay déficit probatorio. Cuando al terminar el debate, el juez encuentra que va a dictar una sentencia y que las partes se han encargado de acercarle pruebas en caudal suficiente para que él dicte la sentencia a satisfacción, o sea que el juez se va a sentir cómodo dictando la sentencia con las pruebas que le acercaron las partes, acá no hay ninguna dificultad. Este juez va a dictar la sentencia, yo le diría, alegre, feliz, porque se siente bien. El problema es cuando él va a dictar una sentencia y descubre que hay un déficit probatorio. Él imagina que habría pruebas que no se produjeron y que le permitirían dictar una sentencia de mejor calidad. Y entonces, ¿qué hace ante el déficit probatorio? La primera posibilidad es decir, bueno, a ver, ¿quién tenía que probar? ¿Quién es el responsable de que acá hay un déficit probatorio? Para esto tiene que recurrir al sistema de las cargas. La diferencia entre la carga procesal y la obligación procesal, creo que se refirió aquí, es que la obligación es un imperativo bajo sanción, ¿no? Yo tengo la obligación de ser respetuoso con el tribunal y si yo le falto el respeto al tribunal me sancionan. En cambio la carga es un imperativo categórico, pero en el propio interés. Quiere decir que si yo no lo cumplo, no es que me sancionan, me perjudico. En los sistemas donde se dice que si no contesto la demanda, se dan por cierto los hechos afirmados en la demanda, si yo no contesto la demanda nadie me va a sancionar, pero me perjudico porque se dan por cierto los hechos afirmados en la demanda. Bueno, en el tema probatorio se ha establecido cargas. En civil, en penal, en laboral, en todos los regímenes hay cargas probatorias. Algunas de raíz constitucional, como en materia penal, por el estado de inocencia. La carga de la prueba la tiene el que acusa. En otros casos son por decisiones políticas. Algunos también porque ven un estado de inocencia en materia civil. Otros, aunque no lo vean, porque dicen, bueno, el que se ve beneficiado con el hecho en función de la norma invocada tiene la carga de probar. Y en este sentido de carga probatoria, que fue el tradicionalmente aplicado, ante el déficit probatorio el juez tiene que decir, bueno, hay un déficit, ¿quién tenía que probar? No probó, pues entonces la sentencia tiene que ser desfavorable al que es responsable de este déficit. Y ahí se termina. Lo que pasa es que hay jueces que les cuesta asumir este papel porque entran a jugar otros criterios y quieren ser justos. Y no está mal querer ser justo, el problema es a costa de qué. Y entonces, para querer ser justos, encuentran o quieren encontrar salidas a este déficit probatorio y hay dos caminos que ellos han explorado. Uno es querer cambiar las cargas probatorias, en el momento de la sentencia fundamentalmente. Entonces, ahí nacen las cargas probatorias dinámicas que también se refirieron. Y dicen, claro, si yo voy a fallar con este acervo probatorio, tengo que, por ejemplo, rechazar la demanda porque el actor, en un caso de responsabilidad médica, no demostró la negligencia en la forma de certeza necesaria. Pero claro, yo también entiendo que le era más difícil al actor que al demandado, porque el demandado era el que tenía mejores condiciones para probar. Y entonces nace una doctrina que dice que hay, por el principio de solidaridad, de buena fe, el que está en mejores condiciones de probar tiene que probar aunque sea en su contra. O tiene que salir a probar porque tiene que probar por la solidaridad que las partes tienen que tener, aunque sean adversarias. Y entonces, ¿qué hace? Cambia la carga probatoria al momento de sentenciar y dice, si yo me aplico la carga probatoria estática, tengo que rechazar la demanda porque la carga era del actor. Pero yo la dinamizo y por la solidaridad se la transfiero al demandado y como le faltan pruebas y la tendría que haber acompañado el demandado, condeno. El resultado es exactamente el contrario. Este es el tema de las cargas probatorias dinámicas. Y el de las pruebas de oficio, bueno, salgo a buscar yo la prueba. Lo que no hizo quien debía hacerlo, lo salgo a buscar yo. En materia penal, en materia civil, en cualquier materia, salgo a buscar la prueba. ¿Qué ocurre?
Este tema, a lo mejor, en algún caso, puede ser que genere una sentencia más justa. Yo no lo dudo. Pero pone en crisis el sistema. Y nosotros tenemos que tener cuidado porque en el orden jurídico, este que venimos desarrollando, hay una serie de valores que tenemos que respetar. La justicia es un valor muy importante, pero no es el único. La seguridad también es un valor. Fíjense que muchas veces el orden jurídico sacrifica la justicia por la seguridad. Tenemos muchos institutos a los que estamos tan habituados y nos resultan tan obvios que nos olvidamos de ellos y que no están al servicio de la justicia, sino de la seguridad. La prescripción, la cosa juzgada, las apelaciones, son mecanismos que están pensando muchas veces en la seguridad. ¿Por qué? La prescripción, por seguridad, pasado cierto tiempo queremos poner un manto de olvido. La cosa juzgada, y terminadas las instancias queremos decir, aquí, aunque haya habido error, ya se terminó por seguridad. Las apelaciones, y tenemos nosotros en vista la posibilidad de un error, pero le vamos a poner un límite a las apelaciones porque necesitamos en algún momento terminar. Seguridad. Quiere decir de que el orden jurídico se construye no solamente sobre la búsqueda de la justicia, sino también la búsqueda de la seguridad, porque en el fondo está la paz, y la paz también necesita de la seguridad. Y cuando le abrimos la puerta a la judicatura a que por la justicia vaya sacrificando la seguridad, podemos entrar en un estado de incertidumbre tan grande que esa paz que queríamos lograr cuando cambiamos el sistema de la ley de la fuerza por la fuerza de la ley, la pongamos en crisis. Y este juez, con muy buena fe y con un discurso realmente muy emotivo, que es buscar la verdad y buscar la justicia, termina generando un estado de incertidumbre y de indefensión para aquel que en igualdad de condiciones entró a un debate con determinadas reglas de juego y luego al momento de la sentencia le cambian las reglas de juego y le cambian las expectativas que él tuvo cuando armó su propia defensa. Y ese juez deja su sitial de imparcialidad y se coloca a ayudar a la parte débil. Lo mismo, pero salvando las distancias, que un árbitro de fútbol que cansado de ver que el equipo que mejor jugaba no metió un gol, al final se cansa, agarra la pelota y la mete dentro del arco y dice ahora se hizo justicia. Y a lo mejor se hizo justicia, pero rompió todas las reglas de juego. Entonces, nosotros creemos que el desafío que se plantea no pasa por permitir un formalismo tan grande que los jueces se sientan permanentemente sometidos por reglas que no le dejen buscar justicia. Y uso la expresión buscar porque tenemos que hacernos cargo que la justicia como valor es inasible para el hombre, ¿no? La justicia como valor es como la estrella que guía al navegante. El navegante nunca llega a la estrella, a lo sumo llega a buen puerto. Pero por otra parte, tenemos que generar mecanismos que den previsibilidad y seguridad y que la defensa que se sostiene y se construye en la igualdad de las partes esté garantizada. Por eso, si el Ministerio Público en materia penal se encarga de la prueba de cargo y es deficiente, pues que se cambie el Ministerio Público. Si el abogado de la parte actora o de la parte demandada en materia civil no cumplió debidamente su función, pues que se apliquen los medios y los mecanismos pertinentes para que la mala praxis profesional también funcione con los abogados, pero que eso no sea motivo para que el juez deje su sitial, porque cuando comienza por un acto, entre comillas, de búsqueda de justicia, dejarse de lado los límites de la ley en uno de los poderes del Estado, como en cualquiera de los otros, corremos el riesgo que aquello que empezó siendo para algo que se puede justificar se termine convirtiendo en un acto luego con el futuro de incontrolable intervención de funciones públicas sin control legal. Dos reflexiones finales y termino. La primera, en todo este panorama es muy importante tener presente la democracia, también se habló aquí. La democracia creo que es el método más defectuoso o muy defectuoso para acceder al gobierno y acceder al poder, pero todavía no se encontró uno mejor. Pero es el método muy importante para acceder al gobierno. Una vez que se está en el gobierno, para ejercer el poder, no nos olvidemos del otro principio que es el de la república. Y el principio republicano
es el que nos marca la división de poderes, lo que significa que los jueces no deben legislar, como los legisladores ni el Poder Ejecutivo deben juzgar. Es el que nos marca la publicidad de los actos de gobierno, y juzgar es un acto de gobierno. Es el que nos marca la posibilidad de criticar los actos de gobierno, y es el que nos marca la posibilidad de criticar los actos de gobierno. Y entonces un sistema de derechos se construye con la democracia como legitimación para acceder al poder y la república como legitimación para ejercerlo. Y los jueces también deben ser republicanos. Y en ese sentido, como le pedimos a un presidente que tenga la ley como límite, también le tenemos que pedir a los jueces que tengan a la ley como límites. Los jueces están para interpretar y aplicarla, no para buscar formas de esquivar el límite de la ley en cuanto a sus propias facultades. Ellos también son un órgano poderoso que tienen que estar limitados por la ley. Y cuando digo ley me refiero a toda la pirámide jurídica, incluida la Constitución, los tratados internacionales, las normas de fondo y las normas procesales. De ahí la importancia cuando se legisla en materia procesal y se está hablando de las facultades de los jueces. Estamos poniendo límites a un órgano muy, muy poderoso como es el órgano judicial y muy significativo en la vida cotidiana de todos los ciudadanos. La segunda reflexión es que cuando la ley cumple ese papel, el papel de limitar a los poderes del Estado, y no hay posibilidades de soslayarla, y eso permite en el orden procesal mantener la igualdad de las partes, la imparcialidad de los jueces, la inviolabilidad del derecho de defensa, los principios procesales que las constituciones van incorporando y que podrán ser muchos o pocos, pero se pueden reducir siempre a 2 o 3, como con un gran poder de síntesis hizo el expositor que me precedió, nos lleva a una reflexión. Voy a hacer una cita, la voy a hacer en el idioma original, y no tiene gran vuelo académico, pero sí tiene un gran sentido popular. En mi país, el gaucho fue aquel personaje mezcla del indio y el español que recorría las pampas, ¿no? Y iba escapando de la autoridad, lo agarraban y lo mandaban en el ejército de prepo a pelear con los indios, y desarrolló toda una cultura gaucha, ¿no? Y hay una obra literaria, el Martín Fierro, que sintetiza la idiosincrasia del gaucho argentino y va describiendo todo, cómo veía el gaucho lo que pasaba en la civilización que le pasaba por delante de los ojos y que él vivía desde su rancho con la china era su pareja, ¿no? con su caballo. Y también en esa obra literaria de Martín Fierro describe la ley. Nosotros queremos que esa descripción se cambie. La describía diciendo: la ley es tela de araña, en mi ignorancia le explico, no le tema el hombre rico, no le tema el que mande, porque la rompe el bicho grande y solo atrapa a los chicos. Muchas gracias. Bien, concluidas las exposiciones, damos a inicio a la ronda de preguntas por un plazo máximo de 10 minutos. Una pregunta para el profesor Zulmar. ¿Usted cree que con las funciones que desarrolla actualmente el Tribunal Federal se transgrede el principio de división de funciones o clásicamente, más clásico, principio de separación de poderes? Y en relación a lo mismo, el órgano legislativo ha sido suplantado de cierta forma por el Tribunal Federal como órgano jurisdiccional en el sentido de órgano generador de normas generales y vinculantes. Se entendi bem, separação de poderes e atuação do Poder Judiciário. Tradicionalmente, teríamos que dizer que a posição do Supremo Tribunal Federal não serve. Dice que tradicionalmente la posición del Tribunal Federal, perdón, Não é boa. no es buena, no es una buena posición. Na origem, a tripartição de poderes exigia que cada fizesse uma função distinta. En su origen doctrinal, la triple separación de funciones exige que cada órgano realice su función distinta. Todos nós sabemos, legislativo legisla, executivo governa, judiciário julga. Todos sabemos legislativo, ejecutivo, judicial.
Este arranjo é que sofre mudanças e no Brasil se verifica isso. Este arreglo que es este Tribunal Federal implica ir en contra de esto, en definitiva. E isso passou a ocorrer principalmente a partir da Constituição de 1988. Y esto comenzó a ocurrir desde la Constitución del año 88. É uma Constituição humanista que priorizou a proteção de direitos fundamentais. Esta Constitución fue una Constitución humanista que priorizó la protección de los derechos fundamentales, Mas o fato de estarem na Constituição não significa necessariamente que são usufruídos pelas el pessoas. problema es que el hecho de que estén en la Constitución no significa que sean usufructuados o disfrutados por las personas en la práctica. Essa tarefa do Legislativo e do Executivo, em boa parte, tem sido frustrada. Esta tarea del legislativo y del judicial ha sido en buena parte frustrada de hacer concretos estos derechos fundamentales. Então, as pessoas, detendo um direito fundamental, procuram o Poder Judiciário. Entonces las personas, cuando frente a esta falla del Ejecutivo y del Legislativo, buscan al Poder Judicial para concretar sus derechos fundamentales. Como a Constituição, em 1988, deu mais poderes aos juízes, Como la Constitución del 88 le dio más poder a los jueces, então os juízes, no exercício desse poder constitucional, atendem direitos fundamentais. entonces en el ejercicio de este poder jurisdiccional los jueces atienden exigencias de derechos fundamentales. Vou dar o exemplo que é o mais emblemático, o mais ousado que ocorreu no Brasil nesses anos. El ejemplo más emblemático y osado que ocurrió en el Brasil es el siguiente. A Constituição Federal diz que a saúde é um direito de todos. La Constitución Federal señala que la salud es un derecho de todos. Então, todas as pessoas têm direito de acesso aos serviços médicos hospitalares para manter sua saúde. Por lo tanto, todas las personas tienen derecho a acceder a los servicios médicos para mantener su salud. Se os órgãos administrativos não provêm isso, as pessoas titulares do direito fundamental de acesso à saúde procuram o Poder Judiciário. Cuando las personas no son atendidas en su derecho fundamental de la salud por el órgano administrativo que le corresponde, entonces las personas van al judicial para exigir la concretización de este derecho fundamental. E nos últimos 5, 6 anos, principalmente, há uma quantidade significativa de decisões nesse sentido. En los últimos 5 o 6 años hay una cantidad significativa de decisiones referidas a este ámbito, Às vezes até um pouco exagerado. e incluso a veces un poco exagerado. Vou dar o exemplo do estado do Paraná, é uma região, um estado onde eu vivo. Voy a dar el ejemplo del estado donde vivo, que es el estado del Paraná. No ano passado, 27% do orçamento da Secretaria da Saúde El año pasado, el 27% del presupuesto de la Secretaría de Salud foi determinado pelos juízes, fue determinado por la actividad del juez, concedendo liminar para determinar o poder público a colocar remédio à disposição das al pessoas. conceder recursos o acciones que obligaban al administrativo a conceder remedios o terapia a las personas que no lo obtenían. E é evidente que em casos assim estamos no limite, talvez até um pequeno conflito entre os poderes, no caso executivo e judiciário. Sin duda que hay un conflicto entre los límites del poder judicial y el ejecutivo. O curioso é que isso vem se consolidando não só em decisões de parte do judiciário, mas também uma construção doutrinária. El problema es que esto se viene consolidando no solo a partir de decisiones judiciales, sino también de una dogmática o de una doctrina. Em síntese, para responder sua pergunta, isso fere a tripartição de poderes ou não? En síntesis, para referirme a su pregunta, ¿esto daña o no la triple división de los poderes, sí o no? As posições doutrinárias são divergentes. Las posiciones doctrinales son divergentes. Eu, pessoalmente, tenho uma posição sobre isso. Yo tengo una posición sobre aquello. É preciso concretizar os direitos fundamentais. Creo que es necesario concretar los derechos fundamentales E o processo também deve servir a isso. y el proceso debe servir a eso. Portanto, quando o juiz, nos autos de um processo, entendendo que esse direito é devido, Entonces, cuando el juez, en el ámbito del proceso, determina este derecho fundamental que le es debido a una persona concreta, em última instância, ele vai estar aplicando a norma constitucional. en última instancia él va a estar aplicando la norma constitucional cuando da lugar a la solicitud de esta persona. Embora seja divergente, há uma fundamentação teórica muito forte para isso. Aunque sea divergente esto o polémico, hay una fundamentación teórica muy fuerte para esto. A doutrina constitucional do Brasil, da década de 90 para cá, La doctrina constitucional del Brasil de la década del 90 hacia acá construiu uma forte fundamentação segundo a qual a Constituição é superior e vinculante. construyó una dogmática, una doctrina por la cual se señala que la Constitución es superior y vinculante.
directamente. Em síntese e concluindo, a Constituição tem uma posição de supremacia em relação ao restante do ordenamento jurídico, La Constitución tiene una posición jurídica de supremacía por sobre el resto del ordenamiento jurídico e as suas normas vinculam tanto os particulares quanto os poderes y públicos. por tanto sus normas vinculan tanto a los particulares como a los poderes públicos. Eso. ¿Existen más preguntas? ¿Más preguntas? Bueno, agradecemos a los profesores Faquín y Superti su... perdón, acá queda una última pregunta. Sí, profesor, en el tema del Tribunal Federal y esta rigidez, esta especie de cláusula pétrea de que es obligatorio, parecería, no sé si entendí bien la explicación que usted dio, usted mismo hizo creo que la crítica, parecería que no se puede cambiar nada, entonces se priva del acceso a la jurisdicción, porque lo que se va a plantear ya está dicho arriba. La pregunta es si esto tiene excepciones como, por ejemplo, posiciones novedosas, casos nuevos, cambios de jurisprudencia, o debe ser resuelto por un tribunal internacional, porque pareciera a primera vista que esta fijación definitiva de una opinión lesionaría el principio de acceso a la jurisdicción. Esa era la pregunta. Poderia fazer uma síntese? Atenta contra? El acceso a la jurisdicción. Contra o quê? Ah, se em relação à súmula vinculante há uma exceção. Se entendi, em relação à súmula vinculante não há exceção. No hay excepción respecto a la súmula vinculante. A súmula vinculante será vinculante naquilo que ela decidiu. La súmula vinculante es vinculante en aquello que se señala en el resumen. Em regra, ela vem para resolver questões de pluralidade de processos que vão ao Supremo e que não precisariam ir. Esto permite que no entren procesos cuando se repite el mismo asunto, el mismo negocio. Processos repetidos, Procesos o repetidos. mesmo ponto. Sí. Se limita el acceso entonces a la jurisdicción respecto al proceso repetido. Mas o professor mencionou cláusulas pétreas. Nada pode tocar nas cláusulas pétreas, nem legislativo, nem executivo, nem judiciário. Se ela é uma cláusula pétrea? Eu penso que não. A pesar de esto, piensa que la súmula vinculante no es una cláusula pétrea. Apenas para esclarecer, a Constituição de 88 disse que determinadas matérias não podem sair da Constituição nem mesmo por emenda. Hay ciertas materias de la Constitución del 88 que no se pueden modificar, ni siquiera por reforma constitucional. Essas são as cláusulas Y pétreas. esas son denominadas cláusulas pétreas. Basicamente, a tripartição de poderes, o Estado Federal La división de los poderes, la organización federal e os direitos e garantias individuais, essa é a terminologia. y los derechos y garantías individuales. Quase todos os direitos Casi fundamentais. todos los derechos fundamentales. Isso não pode ser Eso tocado. no puede ser tocado. É o mínimo essencial a ser mantido na Constituição, no ordenamento jurídico e para a Es el sociedade. mínimo esencial que se debe mantener para la sociedad. Qualquer decisão judicial, inclusive da Corte, que tocar nisso, estará violando a Constituição. Si la decisión, incluso del Tribunal Federal, toca alguno de estos elementos, está violando la Constitución. É possível? Gracias. Bien, no existiendo más preguntas y agradeciendo a los profesores Faquín y Superti, ponemos término a la cuarta y última mesa de este seminario. Con esto damos por finalizada la cuarta y última jornada de este Seminario Internacional de Reforma Procesal Civil titulado Análisis y Perspectivas desde la Teoría General del Proceso, realizado en homenaje a la ministra de la Corte de Apelaciones de Copiapó, Su Señoría Ilustrísima, señora Luisa López Troncoso. La comisión organizadora agradece vuestra presencia y se invita también a quienes se inscribieron a este seminario a retirar los certificados al final. Muchas gracias.